María de los Ángeles Fromo. Gracias por estar con nosotros. María de los Ángeles Fromo, secretaria ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Ay, qué título tan largo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar a partir del sábado? De un juicio del sábado, del lunes. Yo te diría que ya está pasando. Sí. Ya prácticamente el 95% de la población funciona bajo este nuevo sistema de justicia. ¿95%? Sí, ya estamos a prácticamente 7 entidades que terminan lo poquito que les falta de cubrir de su territorio y estaremos al 100% en el minuto 1 del 18 de junio cumpliendo un mandato constitucional. Si ya el 95% está en ello, ¿por qué es tan significativo, tan rimbombante Porque ha significado, lo que va a ocurrir a partir del sábado? Ha significado una transformación de 180 grados. Esto ha llevado a nueva tecnología, nueva infraestructura, capacitación, reorganización institucional, nuevas leyes. Y estamos llegando, pues ahora sí, como dicen, en el punto de partida. No es que ya esté todo perfecto, vamos a empezar en la consolidación, vamos a empezar en el fortalecimiento, trabajando. ¿Qué cambia? Pues cambian muchas cosas. El 45% de los delitos podrán negociarse en cuanto a una reparación del daño, a obtener un perdón. 95%. No, 45%. Eso es muy importante. Una gran parte de ellos podrá conciliarse, mediarse, encontrarse una solución cercana entre las partes para no llevar el proceso a un juicio. Esto también... Larguísimos. Sí, larguísimo. Y es importante que... Ese cálculo del 45% obviamente es una conjetura, es una hipótesis. Mira, es un cálculo. Es un cálculo, pero es un cálculo sobre datos reales. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la incidencia delictiva? ¿Cuáles de esos delitos denunciados pueden ser mediados, conciliados? ¿Y cuál es el porcentaje aproximado que existe una aceptación de las partes? ¿En qué nos podríamos poner de acuerdo tú y yo para evitar un pleito? ¿En qué tipo de pleito? Por ejemplo, tú me acusas o yo te acuso de qué. ¿Y un cómo daño en propiedad ajena, me chocaste. Me destruiste y entonces no quieres pagar, no quieres reconocer tu culpa. Pero eso normalmente se arregla ahí con las aseguradoras. No, bueno, otro caso, robo. Ver, robo sin violencia. Un robo. Yo te robo a ti. Sí, llegas y me robas, no sé, una bolsa de pan. Tú me acusas de robo. Sí, es sin violencia y yo puedo... Te pongo un caso real mejor. Sí. Una persona llegó, se robó, fueron 5 donas, estaba bajo los efectos del alcohol. Estaba borracho. Y llegó y entró, la robó y se echó a correr, la policía lo detuvo, llevaron un procedimiento durante 2 años y estuvo 9 años en la cárcel. Sí. Ese asunto se hubiera podido solucionar, él exponiendo, reconociendo su responsabilidad, quizás sometiéndose a un tratamiento de temas reparando el daño. Y reparando el daño. Pero va a haber capacidad para que se pongan de acuerdo. Exactamente, en el pero caso con un mediador. De la bolsa que yo te robé, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Yo te robo una bolsa, tú me acusas, me detienen y ahí estamos, frente a frente. Bueno, pues tú reconocer tu responsabilidad, decirme he robado, esto me sucedió por alguna circunstancia o reconozco que necesito dinero y ya no lo quiero volver a hacer. Hay un reconocimiento, una reparación del daño, un seguimiento quizás de trabajo comunitario. La reparación del daño va a ser lógica. Tiene que ser. O sea, porque pues, si luego me dicen y quiero una reparación del daño por 300 millones de pesos, porque mi honor, ¿sabe qué? Por el susto, porque soy diabético, o sea, van a ser reparaciones lógicas. Claro, y déjame decirte que la mayoría... Otra parte de esto. Un fraude, muchos fraudes. Déjame nada más para terminar el ejemplo de la bolsa y vamos al del fraude. En la bolsa tú dices, ya me robaste esto, 7,000 pesos, 14,000 pesos, 35,000 pesos. Llegamos a un acuerdo, te los pago a ti y se acabó el pleito. ¿Me acabó? ¿Y quedo con antecedentes penales? No, queda un registro, pero queda un registro que tú cometiste ese. ¿Cuál es la diferencia entre un registro y un antecedente? No hay una penal? sentencia. Aquí no hay una sentencia. Bien. No ha sido condenado. El fraude. Pero sí, ¿por qué? Déjame predecirte por qué es importante el registro. Porque si lo vuelves a hacer,
entonces ya no tienes derecho a entrar en una mediación. En la mediación. Ya quedó realmente que es una forma que tú estás utilizando, claro, y que eso es solo para aquellas personas. El registro no es antecedente penal. No, porque no hay una sentencia, hay un registro de que se dio un acuerdo reparatorio entre las partes. El fraude, María de los Ángeles. El fraude igual. A ver, pongamos un ejemplo ahora, pero con Manuel Feregrino. No, yo ver que a quién defraudé. A ver, te defrauda, ¿cómo te puede defraudar, Manuel? Trabaja con nosotros en una compañía y llega y abusa y emite ciertos cheques para pagar a un determinado proveedor que ni siquiera existe, o la empresa es de algún amigo de él, lo y le detectan, dice, lo acusan y lo presentan, lo someten a juicio. Exactamente, entonces va a seguir todo el proceso, si tú quieres, hasta las últimas consecuencias. Pero si existe un acuerdo de partes, un reconocimiento, dice, yo te voy a pagar, déjame, mira, aquí están, estas son mis condiciones. Que hice algo malo. Exacto. Y después, entonces paso a la reparación del daño. Exacto. ¿Y eso en qué momento se da? En el primer momento. ¿Inicio? Sí, tú llegas, ahora vas a llegar y vas a encontrar un Ministerio Público orientador. Es lo primero que vas a encontrar. Eso suena muy bonito. Existe ya. María de los Ángeles. Existe, Ciro. Suena muy bonito. Yo sé que la mayoría de las personas dudamos que esto pueda llegar a pasar en nuestro país. Pero yo les puedo decir que lo que hoy hemos encontrado, por ejemplo, en un año, más de 120,000 casos han llegado a la mediación y a la conciliación y se han reparado los daños. La sociedad necesita estos mecanismos de reconciliación social, de reintegración. ¿Qué pasa cuando una persona entra a un centro penitenciario? Realmente ahí se descompone no solo él como persona, sino su propio entorno social afuera, su familia. Quizás era el soporte familiar, quizás era quien cuidaba a sus hijos. O sea, tenemos que ver que este mecanismo es un mecanismo también para tener una cohesión social, un cuidado más de la comunidad. Pero entonces, desde el inicio, llegan a un acuerdo en que Manuel reconoce que giró cheques. No andes girando te cheques, digo, no para tu beneficio. Ya hay un acuerdo, digamos, previo por parte del abogado de Manuel, el abogado de tu empresa en este caso, y se acabó el pleito. A ver, sí, ¿queda un registro? Aquí hay representantes, sí, pero déjame decirte, ¿qué hay en medio? Un mediador. Un profesional que sabe exactamente. ¿El mediador es el Ministerio Público o habrá mediadores? No, son mediadores, que son abogados, psicólogos, sí, trabajadores sociales, o sea, no necesariamente Ministerio Público orientador y además mediadores especializados. ¿Quién les va a pagar esos mediadores? Todos están dentro de las procuradurías o fiscalías del país. Son nuevas figuras. Todos. Todos. Son servidores públicos. Son servidores públicos. Híjoles, por lo tanto, corruptibles. A ver, yo creo que esto es diferente en cuanto a que es totalmente abierto, porque si tú no quieres mediar, tú no puedes, nadie te puede obligar, es algo transparente. Y si no quieres mediar en ese momento, ok, me voy al juicio. Y en el juicio todavía puedo llegar a esa mediación en frente del juez si existe esa conciliación de intereses. Pero habrá profesionales procurando esa mediación. Aquí la intención, entiendo, es que no se llegue al juicio. Exacto. Y durante el juicio todavía el juez dirá, o los jueces dirán, a ver, estamos en esta buena etapa. Última llamada, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, ya la sanción es irrevertible, ¿no? Exactamente. Y déjame decirte algo muy interesante. ¿Por qué se hace? Porque estamos hablando de un porcentaje muy importante de casos que se pueden resolver. Entonces llegarán menos casos a la investigación y entonces los ministerios públicos investigadores tendrán más tiempo para dedicarse a los temas de mayor envergadura, de mayor profundidad, que requieran un análisis técnico mayor. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema, la investigación, es otro de los grandes corazones. Ya no es el hecho de que ahora sí, con una simple confesión te voy a llevar ante el juez. Ya no es suficiente. Esa confesión además tendrá que ser frente al juez y tener ciertas pruebas que soporten la ubicación en modo, tiempo Ahora y nos lugar. platicas de esas pruebas, tenemos que hacer una pausa y también habrá muchos casos en los cuales por supuesto es imposible la mediación. Sí, por eso son los que se van a esa parte. Un asesinato que... Violencia está prohibida en la violencia intrafamiliar.
violencia sexual. Exactamente. En fin, bueno, de todo eso vamos a seguir conversando con María de los Ángeles Fromow ahora que regresemos de una pausa. María de los Ángeles Fromow, la secretaria ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. El nuevo Sistema de Justicia Penal entra plenamente en operación, en aplicación en el territorio, en el 100% del territorio mexicano. Ya lo está en una gran parte, nos decías, María de los Ángeles. Sí, ya llevamos 8 años trabajando intensamente para lograrlo, pero debo decirte que el 72% se implementó en los últimos 3 años y medio con un trabajo intenso de todos los gobiernos, de todos los poderes, también a nivel federal, y lo estamos logrando ahora sí, como en la puesta en marcha. Tendremos que trabajar todavía para que funcione y funcione adecuadamente para los ciudadanos. Se le va a dar voz a la víctima, se va a buscar en la mayor parte de los casos la conciliación para evitar, para buscar el acuerdo, para evitar esos pleitos larguísimos, para que haya una reparación del daño en ciertos delitos. Pero déjame decirte hay que hay una confusión porque en los hay no graves, en los no que no son de impactos, ¿no? Que no tienen un impacto, delincuencia organizada, secuestro, exactamente, un robo con violencia. Poníamos el tampoco. ejemplo de que yo te robaba una bolsa. Pero si es con violencia, ya no. Pues, lo que pasa es que violencia, si yo te jalé la bolsa y al jalarte te caíste, ya fue robo con violencia. No, bueno, yo creo que hay elementos que tiene que ser si tuviste un arma, ya sea un arma blanca robo con violencia, otra no tenemos arma. nada que mediar. No, cuando Aunque existe una mediar. arma, por ejemplo, en esos casos no. Ya no. Yo creo que hay que ir viendo caso por caso en cuanto, por ejemplo, si son lesiones, qué tipo de lesiones fueron, ¿no? Hay verdaderamente una serie de delitos culposos, delitos que sí se pueden llegar a tener una resolución. ¿Quién lo va a determinar? ¿El Ministerio Público? Hay un juez, ministerio, mira. Sí, ¿quién va a determinar? Aquí puede haber acuerdo. Entendemos que hay casos que no puede haber acuerdo. ¿Tú ahora vas a llegar? Pero esa frontera entre los casos donde sí podría darse y no, ¿quién va a determinar? Ahora vas a llegar a poner una denuncia y vas a encontrar un Ministerio Público orientador en la atención temprana, te va a decir se puede o no se puede, tu caso es para investigación. ¿Y me lo va a decir con claridad? ¿O me va a llenar de papeles, me va a confundir, me va a atemorizar? Yo ya no voy a saber y luego va a decir, pues es que te estaba proponiendo una mediación. Qué bueno, Ciro, que me dices esto. Sí, porque así son los... No, déjame decirte que ahora tenemos otra ventaja. Ahora resulta que lo que me estaba proponiendo era una mediación. No, a ver, bueno. Yo te voy a decir una cosa, que hoy hay una nueva figura para atención a las víctimas, los asistentes jurídicos a víctimas. ¿En todas las agencias? En todas. Debe haber. ¿Por qué? Debe haber. Sí, ¿por qué? Porque la ley exige desde el primer instante que tú tengas un asesor que te acompañe y te explique lo que sucede en el proceso y lo entiendas con lenguaje ciudadano, que no te llenen de toda una serie de argumentos jurídicos y que puedas claramente identificar qué debes o no hacer en el proceso. Ahora, se está hablando de que habría la ventana para que varios de los delitos o muchísimos miles de detenidos por situaciones no graves pudieran salir. ¿Esto va a ser viable de la cárcel? Déjame comentarte. No es que queden en total libertad ni que tengan un seguimiento. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a que todo, una vez que empezaba un proceso, va a la cárcel. Y eso significa concretamente que no había otra opción. Ahora hay medidas cautelares de seguimiento de las personas, incluso hasta con brazaletes. Y esto se puede determinar de acuerdo a la evaluación que se haga por un área especializada del riesgo que implica de fuga o de peligrosidad que tuviera esa persona. O sea, se trata también de sacar gente de las cárceles. De no tener... De no saturar las cárceles, de no tener gente que no debía estar en la cárcel. Exactamente. Que sí está bajo un proceso, pero que no debe estar en la cárcel. Sí, existen muchas personas que tú dices, oye, tuvo un problema determinado, va a pasar 2 años en la cárcel siguiendo su proceso. 2 años, a veces son más. O más años. Y realmente no tuvo por qué haber llegado a estar dentro. Puede seguir con su trabajo, puede seguir teniendo sus actividades y finalmente tendrá una sentencia que determinará si entra o no ya en un proceso del cumplimiento de la pena. Entonces, por ejemplo, lo que hemos escuchado por muchos años, los amparos porque es un delito no grave y entonces se ampara para que pueda salir, ¿esos van a acabar, van a desaparecer? Bueno, mira, puede haber, es ya hoy una etapa concreta
de que se determine si es procedente o no una medida cautelar. El amparo pudiera procederse sobre esa decisión dentro del propio proceso penal, pero déjame ponerte un ejemplo. Hoy ha reportado el Poder Judicial Federal que lo que llevamos desde noviembre de 2014 ahora, prácticamente el 80% ha quedado sin ingresar en delitos federales a los penales. Es una cifra muy considerable. Y en otros estados... ¿Dónde está esa gente? Dándole seguimiento con determinadas medidas. O sea, sabemos exactamente, a veces tienen que ir a firmar, a veces tienen que estar ubicados y supervisados. Ya no están dentro de los penales. Te debo decir, hemos calculado en un año que 15,000 personas han ingresado menos a las cárceles. En Yucatán nos han dicho en delitos del fuero común, 30% menos está en las cárceles. Es decir, hay porcentajes ya de efectividad que permiten darle seguimiento. No es que la impunidad se vaya a dar como la puerta giratoria que dice, ¿no? Lo denuncié y ya está en la calle otra vez. No, esa persona tiene un seguimiento específico para llevarnos a que cumpla su proceso y el porcentaje de cumplimiento de estas medidas de supervisión, medidas cautelares, es del 97%. 97%. El cumplimiento, Bueno. o sea, es un muy alto. Dice Edgar Elías, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, imposible la corrupción en el nuevo sistema penal. Déjame decirte por qué lo afirma, porque todo es más transparente, todas las partes saben permanentemente en todo el proceso lo que está sucediendo, y no es una parte, no es solo el Ministerio Público y el defensor, no, están involucrados todos, incluso los actores, o sea, la víctima, el propio Déjame preguntártelo señalado. así, como dice Edgar Elías Sazar, ¿es imposible la corrupción en el nuevo sistema penal? María de los Ángeles Fromo. Yo te diría que la opacidad y los márgenes están totalmente eliminados de lo que nosotros antes decíamos. Copias. ¿Totalmente? Sí, ¿Ya sí. no va a haber opacidad? No. ¿Ya no va a haber falsificación de documentos? No puede. ¿Ya no qué? te van a cambiar una declaración? No pueden, ¿Ya no porque te van a todo es modificar videograbado, una firma? todo está registrado, Pero todo se también accede las a todos. videograbaciones también se adulteran. No, porque prácticamente tendrías que adulterar los servidores del Poder Judicial o los servidores de todas las partes que están Servidores involucradas. nos referimos aquí a los sistemas. A los sistemas. No, a los- no al servidor público, a los Sí. sistemas. Es muy complicado, o sea, una reforma. de- ¿Imposible la corrupción en el nuevo sistema penal? Yo digo que sí, totalmente. Bueno. Y eso es lo que vamos a procurar que así suceda. Oye, a ver, ¿qué va a déjame pasar hacerte con una ¿Qué va precisión. a pasar con los abogados? Despachos Los famosísimos tradicionales, que pues a veces haciendo muy bien su trabajo, a veces no tanto, pues cobraban durante 8, 10, 12 años por esos pleitos larguísimos. ¿Qué va a pasar con ellos? Se va a acabar, porque incluso ¿Se acabó? déjame decirte que la propia Constitución dice que ningún proceso puede durar más de 2 años, porque si no la persona sale en libertad. Ay, Entonces, ya aquí- con el nuevo sistema. Ya con el nuevo sistema. Entonces, los plazos son cortos, están medidos realmente, y es un reto, porque en ningún país se ponen solo 2 años. Normalmente Y son aquí 2 se años. puso a partir de que entraron en vigor en los distintos estados. Y a partir del 18 Del en 18, cualquier parte en cualquier del país. estado. María de los Ángeles, bueno, una última En delitos pregunta. no graves, la reincidencia, entonces ya cambia la perspectiva, ¿verdad? Sí, claro. Ya, Y delito grave, el proceso sigue como lo Ahí conocemos sí hoy. hay, ¿cómo le No, llaman? sigue Medidas con el procedimiento con- tal, pero pero entra en apremiantes, ¿no? prisión. Sí. Entra en Preventiva prisión. oficiosa. Preventiva, exacto. Ya con las nuevas reglas. Con pero las va a nuevas prisión. reglas. Bueno. ¿Delitos sexuales hay mediación? No, No, definitivamente, en ningún caso. caso. En ningún No, caso. nada que tenga que ver. ¿Aceptas una con- invitación para antes del fin de año, cuando lleguemos 6 meses de plena aplicación? Claro. Finales de noviembre, Y principios traeremos de diciembre. cifras claras de todo. Comprometemos ya. los ya, resultados. podemos anotar desde Totalmente ahora de entrevista Apúntenos, con por favor. María de los Ángeles Fromo, última semana de noviembre, primera de diciembre. Aquí Vamos a estaremos. 6 Muchas meses. gracias. Mucha suerte, felicidades, gracias por la claridad, además la apreciamos mucho con la que expones, con los ejemplos que das, y mucha suerte. Bueno. Ojalá esto sea el antes y el después, comience el antes y el después de esta tragedia que ha sido
el sistema jurídico mexicano. Y ojalá Una podamos tragedia platicar y una desgracia. entonces cómo la ciudadanía puede cuidar que el sistema funcione. Sí, Porque y también estamos de participa, ellos. hemos hablado solo de Lo cómo se veremos. aplican las penas, Gracias. pero no de cómo jugamos los Gracias, María de Los No, Ángeles gracias, Fromo, Iván, muchas gracias. gracias. Llamadas, ya nos habíamos despedido de María de Los Ángeles Fromo, la secretaria ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, entra en todo el territorio nacional la justicia oral a partir del primer minuto del sábado. Le dijimos, le pedimos si esperaba y nos respondía al menos 3 preguntas, 2 de nuestro auditorio, Sí. una de nuestro reportero Humberto De la Patti. que más ha generado inquietud es quién orienta la mediación. No queda claro quién les va a orientar la mediación a los a los ciudadanos, a los que denuncian. Hay dentro de todo el organigrama ahora de las fiscalías o las procuradurías una persona que es un profesional certificado, mediador, que puede ser a veces un psicólogo, puede ser un trabajador social, puede ser un abogado. Competentes, bien capacitados. Tienen que tener hábiles, una claros. certificación Sí, obtenida bueno. y a través de un examen, no solo de conocimientos, sino de perfil para poder cumplir con ese objetivo. ¿Y cuánto cuesta? Dice, porque Cero. entonces ahora cuánto Nada, va a la costar? mediación, el mediador Nada. no cobra. Nada, ustedes van a llegar, No les va a van a haber orientar. coyotaje en la mediación. Absolutamente. Oiga, es que si quiere un Este buen sí mediador, sabe, este es de la sí Ibero, sabe, entonces no. sí cuesta. No, porque ¿no? además, Este si no Rivero. llegas en ese momento a tener un acuerdo, tienes un asesor jurídico. Puedes Bien. irte incluso al proceso y nuevamente existirá un mediador en el procedimiento en el ámbito jurisdiccional que puedes optar irte Bien. por ahí. En los al procesos, proceso. otra pregunta sobre si ahora sí van a ver a los jueces y pueden confiar en ellos. Dicen Todo. que explican varios casos ¿El juez va a sobre estar ahí llegan enfrente? y Qué nunca riesgoso ven a los para el jueces, ¿no? juez. Y además, otra cosa, no va a conocer el caso hasta el momento en que llegue a la sala. ¿El O sea, juez? el juez no tendrá... No como ahora que los estudian por meses. No, ahí estará Dicen, escuchando el supuestamente. planteamiento y tendrá el conocimiento y tendrá que estar viendo las pruebas, el desahogo, los testimonios en ese sentido. A ver, Humberto Padgett, vente por acá. Ah, vente ya, por acá. crúzale. Humberto Padgett, nuestro reportero, compañero, especialista en estos temas, tenías una pregunta para María de Los Ángeles. Sí, ¿qué ocurre con las situaciones en que los responsables de la investigación, agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales, hayan torturado a personas que finalmente se autoinculparon? Qué buena pregunta, porque hoy la confesión es la reina de las pruebas. Así es. Con este sistema pierde esa fortaleza, se convierte en una prueba más, tiene que estar juntada con otro tipo de pruebas que soporten esa confesión, pero además el juez tendrá un control de la detención, un control de la legalidad del procedimiento y preguntará exprofeso si fue o no torturado y tratará de investigar dentro de esas preguntas si obtiene o no elementos para ello. ¿Y deberá reparar el daño en el caso en que así ocurra? Usted comentaba en uno de los cortes que 80 y tantos % de las sentencias se logran mediante la autoincriminación que hace el presunto responsable del delito. En el sistema anterior. Sí. Ahora esto cambiará porque es la investigación en sí misma, o sea, se investigan hechos, se ponen pruebas sobre los hechos. Entonces ya no tiene esa fortaleza la confesión. Por ahí ya no es de que te voy a torturar para que confieses, porque esa confesión no va a valer, no tiene ningún sentido. Mire, yo entiendo la buena voluntad que puedan tener los procuradores de los estados, etcétera, pero los policías ministeriales, los que andan en la calle, los que andan en un carro destartalado que incluso puede no ser una patrulla, que todavía se apoyan con madrinas, sobre todo en los estados, ¿cómo pueden transmitir esto para que sea un hecho práctico al momento en llevar a un inculpado ante el juez? Porque primero que nada existe totalmente un control desde que es detenido hasta que es llevado. Hay un reporte inmediato. Detuve a esta persona, lo tiene que notificar al Ministerio Público el propio policía y ahí se toma nota y se van calculando el número de horas o minutos del trayecto. Si el juez advierte que el trayecto se hizo en más tiempo de lo que debiera ser, esa detención podría ser calificada de ilegal. Y ya no te vas a tardar 3 días en presentarlo. No puedes. No. Lo agarraste aquí en Acacia, si era para la delegación Benito Juárez, y llegó en 3 días, ya no. Absolutamente, eso es ilegal. Decía el presidente de la Corte, ahora sí, más que nunca hay que cuidar el debido proceso, ¿no?
bien lo dijo de manera muy cuidadosa, ya no los manden golpeados porque esto no va a funcionar, ¿no? No, y absolutamente hay una gran garantía de ver al juez, que el juez va a estar ahí frente a frente y todo el mundo vamos a ver la conversación que tiene el juez con todas las partes en esa audiencia y no va a haber ese esquema de que nadie se entera qué está diciendo uno al otro. Pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos hicieron llegar llamadas, Sí, a ver si de alguna manera las podemos transmitir. Claro que a sí, con María todo de Los gusto. Ángeles Fromo. Gracias, Humberto. Gracias. Nada más. Nada más por el momento. Nada más Por el momento, órale, pues, va. y gracias por estos minutos Gracias, extras. Ciro. No, al Suerte contrario. a partir del... Pues, Suerte ya, siempre, a partir María de Los de- Ángeles Gracias, Fromo. Ciro, gracias. Y gracias por estar con nosotros. Manuel.